recién. Bienvenidos. Me presento, yo soy May de Auge en el Impulso, única voz estudiantil independiente en el Consejo Directivo. Vamos a ir arrancando, dando inicio al segundo panel dentro del Congreso de Psicología que hacemos desde el Impulso y en conjunto con docentes, referentes de la psicología y de nuestra facultad. Primero que nada, les queremos dar la bienvenida a este panel llamado Herramientas de la Neurociencia para la Clínica, que va a dar adelante Aldo, que estuvo saludando recién, que es médico y titular de Neurofisiología de la Cátedra 1. Le damos la bienvenida a Aldo y también le agradecemos su presencia. Por otro lado, queremos contarles que desde el Impulso nos parece fundamental crear estos espacios entre estudiantes y docentes que nos pueda servir para cuestionar nuestra formación, enriquecerla y también al mismo tiempo darle una mirada crítica y constructiva que nos pueda servir también para pensar las razones por las cuales hoy estudiamos lo que estudiamos, quiénes son los que toman las decisiones que afectan a nuestra carrera, a nuestros planes de estudios, desde qué posición y para quiénes nos estamos formando hoy en día. También queremos construir la facultad que soñamos, una facultad que sea inclusiva, que sea feminista, que sirva a la transformación de todo lo que hoy vemos injusto, donde nuestra formación sea rica en diferentes perspectivas, tanto de psicología como perspectivas integrales. Así que queremos una facultad que sea democrática, que sea participativa, donde las voces disidentes no sean perseguidas por la hegemonía del decano Guilieri, de su agrupación estudiantil el EDI, quienes son los que hoy conducen el CEP, que se encuentra alejado de los estudiantes, que nos bloquean por pensar diferente, que no lucha por las reivindicaciones estudiantiles. Sabemos que hoy en día otra facultad es posible. Así que sigamos construyendo entre todos estos espacios, sigamos participando de este y de tantos otros espacios que están repiolas. Así que sin más, le doy la palabra a Aldo y espero que puedan disfrutar de este encuentro que pensamos. Bueno, muchas gracias, Mayra, por la invitación. Yo no sabía que era un congreso, buenísimo. Pensé que era una charla sobre neurociencias. Dije, bueno, entonces están sobre todo interesados en las neurociencias. No, es una broma, pero sí, efectivamente la virtualidad, digamos, la pandemia con todas las desgracias que trajo y la virtualidad con las dificultades que implicó, también representó una posibilidad de comunicación que era inexistente. Esto, por ejemplo, hubiera sido muy difícil organizar un contacto con tantos alumnos y con tantos profesores en condiciones digamos, de presencialidad, todo más laborioso. Y bueno, y la comunicación es muy importante. Sobre todo para lograr, que es un aspecto central de la universidad pública, sino también ponerla a tono con el desarrollo y la expansión impresionante de la psicología, yo diría en los últimos 20, 30 años. Hubo fundadores de la psicología muy reconocida en el campo de la ciencia, cosa que no es tan reciente, digamos, no es tan antigua, es reciente. Una de las disciplinas de la neuropsicología, que es la neuropsicología a la que yo me dedico, y hoy voy a explicar muy brevemente de qué se trata, realmente ha tenido un reconocimiento científico, un reconocimiento del estatus científico de manera reciente, no es muy antigua, a pesar de que es una disciplina que empezó hace 150, 170 años. Entonces yo creo que junto a responder a las demandas sociales, la facultad tiene que responder al desarrollo de la disciplina. Y esto requiere un modelo de gestión que implique el debate científico. El debate científico nunca está aislado del debate ideológico, del debate político académico en particular, pero político en general, ¿no? Sobre todo en una época de una sociedad de medios de comunicación de masa, de sistemas de control de la conducta, el pensamiento y las ideas muy sofisticados y muy poderosos, que requieren
mucho más conocimiento, mucho más actualización y sobre todo debate y confrontación académica, científica. No es cuestión de matar a nadie, es cuestión de discutir las posiciones. No siempre la discusión determina quién tiene razón, porque no existe algo tan cerrado y contundente en nuestra disciplina y en otras ciencias, sino que existe un avance a través de nuevos aportes, de revisiones de aportes antiguos, de revitalizar enfoques anteriores, etcétera. El proceso de desarrollo de la ciencia es un proceso de esa naturaleza, ¿no? de hipótesis, de afirmación, de negación, y que eso en el marco de una facultad que tenga una cerrazón como la que tenemos nosotros, lo que se produce es un atraso significativo en la incorporación de los conocimientos. En el caso de las neurociencias es uno de los campos en donde hay dificultad para esa incorporación. Nosotros en la cátedra y desde la carrera de especialización en neuropsicología hacemos un esfuerzo muy grande por esa actualización, pero eso tampoco se puede hacer, nosotros no lo podemos hacer solos. Y realmente incluso en el marco de esta pandemia, a través de los medios virtuales, ha habido una serie de interacciones con otras cátedras, con otros enfoques científicos, con otros campos de aplicación del conocimiento que nos enriquecen, pero que todavía sigue siendo una facultad con cotos privados. Las cátedras parecen feudos que se cocinan en su propia salsa, digamos, pero que no fermentan en el contacto con otros enfoques, otras áreas, otras preocupaciones, otras metodologías, otras epistemologías. Bueno, yo hoy voy a hacer una introducción bastante breve de los temas, y mi expectativa es que discutamos más, o sea, que esto lo aprovechemos no para hacer yo una exposición magistral y una transmisión unidireccional de ideas y conocimientos, sino sobre todo para abrir un debate, con la vista puesta en nuestra carrera, en el plan de estudios y en la inserción social de la carrera. Así que, bueno, primero voy a arrancar entonces con una serie de transparencias para compartir algunas ideas. Este es el título que me propusieron. Ahí se ve, ¿no es cierto? Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, fantástico. Este es el título que nos propusieron. Yo le hubiera puesto signos de interrogación. Herramientas de la neurociencia para la clínica. Y vamos a ver un poco por qué les planteo esto. En primer lugar, hay muchas ramas de la neurociencia. No hay una neurociencia. No hay un grupo de conocimientos neurocientíficos. Hay un montón de ramas de la neurociencia. Y entonces, por lo tanto, la pregunta de la importancia o de la contribución de las neurociencias o de las herramientas que puede proveer la neurociencia para la clínica, mi respuesta, en primer lugar, la primera respuesta es que esta contribución es variable, depende de varias cosas que voy a tratar de desarrollar. Depende, por un lado, del momento del desarrollo de las neurociencias o de alguna de las ramas de las neurociencias, de cuánto han desarrollado el conocimiento concreto que se intenta trasladar a la clínica, y además también, y esto es muy importante, depende del desarrollo de otras disciplinas, ¿sí? Las neurociencias también dependen del desarrollo de otras disciplinas, por ejemplo, depende del desarrollo de varias ramas de la psicología, por ejemplo, de la psicología del desarrollo, de la psicología social, de la psicología cognitiva. Entonces, vamos a tratar de ir ejemplificando esto. Primero, definamos las neurociencias. Ustedes saben que cualquier rama de la ciencia se define por su objeto, ¿sí? Y por el método que aplica. El objeto es aquello que define como el campo que va a estudiar, ¿sí? Y bueno, en el caso de las neurociencias, como en el caso de la psicología, hay varios recortes,
del objeto. Si la ciencia estudia la conducta, hay varios recortes de la conducta. Uno puede dedicarse, qué sé yo, al desarrollo de las habilidades cognitivas y está metido más en la psicología del desarrollo, o está más preocupado por la conducta social de los humanos, y entonces se preocupa más, o de los animales, y se preocupa entonces más y está dentro del campo de la psicología social. O sea que cada disciplina recorta su objeto de estudio y además tiene una serie de herramientas metodológicas específicas, no son las mismas. Las herramientas, el método de investigación, por ejemplo, en psicología del desarrollo, para estudiar, por ejemplo, la emergencia temprana del lenguaje o la emergencia temprana de la atención en el niño, que estudiar la atención y el lenguaje en un adulto que ya lo domina o que ha alcanzado un nivel de madurez en esa función, ¿no? Y eso mismo pasa en las neurociencias, quizás de una manera más dramática y más cortante, porque hay varios objetos y varios métodos en el campo mismo de las neurociencias. Las neurociencias son tales, o sea, son neurociencias en la medida en que es un recorte, su objeto es un recorte del sistema nervioso. Pero el sistema nervioso es muy amplio y entonces uno puede recortar distintas partes del sistema nervioso y los métodos que se utilizan para estudiar esos distintos recortes son muy diferentes. No es lo mismo estudiar una neurona o estudiar un neurotransmisor que estudiar las bases cerebrales del lenguaje o las bases cerebrales de la empatía, ¿sí? Entonces, dentro de las neurociencias hay muchas ramas, ¿sí? Dentro de las propias neurociencias que estudian distintos recortes del objeto de estudio general, que es el sistema nervioso, y lo hace con diferentes metodologías, porque justamente esos recortes reclaman diferentes herramientas para su investigación. Esto está yendo para atrás en vez de ir para adelante. Soy yo, mi dedo. Entonces decía que las ramas de las neurociencias abordan en principio distintos niveles de organización. Por ejemplo, yo les voy a dar 3 ejemplos aquí de investigaciones neurocientíficas que les muestran, que sirven para ilustrar esto que yo les digo. Hay recortes de distinto nivel de organización. Una cosa es la neurona, otra cosa es un sistema cerebral de escala mayor en el humano, ¿sí? Dentro de esto podemos, por ejemplo, mencionar un trabajo temprano, pero es de mediados de la segunda mitad del siglo pasado, en los años 1970, 1970, de Rosenweis. Es un típico trabajo de neurobiología, que es una de las ramas de las neurociencias. ¿Qué hizo Rosenweis? Rosenweis tomó 2 grupos de ratas. Un grupo lo hizo criar en un ambiente estándar. El ambiente estándar es el ambiente del laboratorio, que es en una jaula donde se le da la comida y que tiene poco contacto social. Ese ambiente estándar es un ambiente estándar de laboratorio. Por supuesto, no es el ambiente estándar de la rata como animal natural, ¿no? Y el otro grupo lo crió en un ambiente enriquecido. ¿Qué era un ambiente enriquecido? Un ambiente donde tenía distintos objetos con los que podían movilizarse y había más animales, con lo cual había mayor despliegue de actividad social entre las ratas. Luego se sacrifican los animales después de un periodo importante de crecimiento y desarrollo en estas 2 condiciones, y lo que observó Rosenweis, que las neuronas de una determinada parte de la corteza de las ratas que se habían desarrollado en este ambiente más pobre tenían menos dendritas, menos arborizaciones dendríticas y menos espinas dendríticas. Las espinas son los lugares donde los axones que conectan con una neurona toman contacto. Entonces, los que se criaron en un ambiente más pobre tenían menos contactos, o sea, menos arborizaciones y menos espinas dendríticas que
la corteza, las neuronas de la corteza cerebral de los animales que se habían criado en un ambiente enriquecido. Bueno, este fue un trabajo muy importante. Hoy día, bueno, nos parece muy elemental, pero fue un trabajo muy importante porque mostró que la estructura de la conectividad de las neuronas que estudió Rosenweis dependía o eran modificadas por la conducta que desplegaba el animal, en este caso regulada a través de un ambiente pobre, un ambiente enriquecido. Esto es un ejemplo muy fuerte, digamos, inicial. Antes se suponía, pero con este tipo de trabajos se demostró claramente un ejemplo inicial muy sólido de lo que se llama plasticidad del sistema nervioso. Es decir, el hecho de que el sistema nervioso cambia su estructura y su función en función de los estímulos ambientales. Este es entonces un ejemplo importante que nos muestra un típico, digamos, estudio e investigación científica, sólida, probado, nuevamente, digamos, hecho por otros laboratorios y refrendado el hallazgo, pero si uno se pregunta cuál es la aplicación clínica de este hallazgo, su aplicación es muy general, o sea, nos está diciendo que hay plasticidad en el sistema nervioso y que efectivamente el sistema nervioso modifica su estructura y su función de acuerdo a los estímulos ambientales y de acuerdo a la conducta que despliega el individuo. Es muy fuerte, muy importante, es muy general. Tiene poca aplicación entonces, su aplicación es más conceptual, es un marco conceptual, pero no tiene una aplicación a la práctica. ¿Sí? Uno, a partir de un estudio a la práctica clínica en psicología humana, incluso habría que hablar cuáles son las áreas de la clínica psicológica humana. Claro que nos da un marco interesante. Por ejemplo, yo puedo decir que la psicoterapia entonces puede ser una condición que modifique las conexiones del sistema nervioso. ¿Sí? Cosa que en la actualidad se investigó hoy, se mostró que las intervenciones psicoterapéuticas tienen cambios en la producen cambios en la actividad del sistema nervioso. Pero este es un tipo de investigación. Vamos a ver otro tipo de investigación que nos envía directamente a otra dimensión bastante distinta, porque en la anterior, con Rosenweis, estábamos por lo menos con animales, mamíferos, que son muy desarrollados, y con conducta. En cambio, por ejemplo, en este otro tipo de investigación típicamente neurocientífica, se investiga una célula aislada, o sea, se toma una neurona y se la mantiene en un líquido viva, y no solo no se estudia solo una neurona aislada, sino que se estudia un pedacito de esa neurona, una parte con una micropipeta. ¿Sí? Les voy a mostrar ahora, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir otra. Les voy a mostrar ahora ¿dónde estamos? Perdón. Este es un pequeño video. Esperen que estoy ordenando acá todas las pantallas estas que me aparecen. Acá está. Bueno, ahí ven mi imagen. No, no se ve, pero Yo la veo. sí, Sí, se ve. Ahí está. Yo la veo también. Esto es una animación, se ve una neurona y es para mostrar a dónde va esta técnica de patch clamp. Ahí va la micropipeta, ¿sí? Nos acercamos un poco al video, el dibujo, es una animación,
muestra, por ejemplo, cómo la micropipeta aísla un canal iónico, que puede ser un receptor de un neurotransmisor, y entonces de esa manera se puede estudiar la interacción de las moléculas que intervienen en el manejo del potencial de membrana de esa molécula. Y acá estamos en neurociencias también, ¿sí? Pero es una neurociencia que no está estudiando conducta, salvo que, digamos, hablemos de la conducta del canal iónico, o sea, de qué es lo que pasa con cómo funciona el canal iónico, pero no tenemos la conducta de un animal íntegro, ni siquiera digamos, el funcionamiento de una neurona. Está la micropipeta mirando una molécula, que es un canal iónico, y controlando y manipulando esa situación experimental para saber cómo funciona y cómo interviene en los potenciales de esa neurona. Y ahora nos vamos a, digamos, eso también es neurociencia, pero aquí la conducta no existe, porque estamos hablando no solo, ni siquiera de una célula, sino de un pedacito de una célula, de una molécula que está en su membrana. Y también es neurociencias, ahora voy a volver con esto, este tipo de estudios un poco más modernos que nos muestran, ahí lo vamos a ver, disculpen un minuto. Acá lo tenemos. ¿Ven la imagen? Sí, sí, se ve. Sí. Bueno. Este es un estudio que representa la actividad en el cerebro de un humano voluntario, porque es un cerebro sin lesión, que es sometido a una prueba experimental. La tarea es simplemente una tarea de reconocer, digamos, una tarea de memoria visual, en donde el voluntario lo que tiene que hacer es ver una foto, se ve la primera foto, ¿sí? Y de 15 segundos después, elegir entre dos fotos cuál es la que corresponde a la primera. Es decir, se trata de una tarea de memoria visual de trabajo, una tarea de memoria visual, una tarea de memoria de trabajo con un estímulo visual. Lo interesante de este trabajo, que lo muestra Joaquín Fuster, un investigador español, está hablando en catalán, así que no se va a entender mucho, pero yo voy a traducir lo que es importante. Por lo pronto, la imagen que ustedes van a ver es un cerebro y van a ver qué zonas se activan durante las distintas etapas de la tarea. Y esto también les va a dar una idea acerca de cómo trabaja el cerebro. Veamos entonces esto. Ahí está Joaquín Fuster, le saqué el sonido porque habla en catalán. Y está explicando la tarea, que se le muestra al voluntario una foto y se le dice que la recuerde, porque después se le va a pedir que reconozca eligiendo entre dos. Ahí se ve la flecha que va mostrando cómo cursa el tiempo en el experimento. Fíjense, ahí se va a presentar la foto y ahí se ve cómo se activa un área del cerebro cuando se observa la foto. Se activa una región posterior, una región occipital que tiene relación con el procesamiento visual. ¿Lo pueden ver? Sí, sí. Sí. Bien. Sigamos entonces, detuvimos el tiempo, pero ahora lo seguimos viendo. Ahí vemos cómo la imagen, fíjense que la tarea es recordar
esa información visual. Una manera de recordar a corto plazo la información visual es repetirla, es decir, es reentrar esa información. Es como si fuera, también en la memoria de corto plazo verbal pasa eso, uno repite internamente para sostener esa información y realizar algún tipo de procesamiento. Y aquí se ve cómo se necesita el apoyo de otra región, en este caso la región frontal, para sostener en el corto plazo la información visual con el objetivo de después resolverlo, ¿no? Resolver la tarea. Entonces sigue transcurriendo estos 15 segundos. Fíjense cómo se incorporan y cambia un poco la actividad, pero no es un solo lugar que está en juego, ¿sí? Ahí está explicando Fuster. Fíjense que ahí está un poco más lejos, pero enseguida lo vamos a ver más de cerca, pero cómo al acercarse a la decisión se encienden muchas otras áreas del cerebro. Ahí se ve más de cerca cómo hay distintas regiones que intervienen, porque en la primera parte del experimento la tarea consiste en ver un rostro. En el espacio de retención, la tarea consiste en conservar la información de ese rostro dentro del cerebro, que se hace a través de un mecanismo reverberante entre partes posteriores y anteriores del cerebro. Y después, cuando se tiene que elegir, es realmente, entre los dos rostros, es una tarea de toma de decisiones. Y entonces intervienen, se encienden muchas más áreas, ¿sí? Como se ve en esta foto un poco alejada, y aquí después un poco más de cerca. La toma de decisiones implica la participación de más regiones del cerebro. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero mostrarles con esta imagen? Bueno, saltamos de la rata a la célula, una neurona aislada. Dentro de la neurona estábamos mirando una molécula y ahora saltamos a una tarea de memoria de trabajo visual todas estas son dimensiones de las neurociencias, es decir, son zonas de estudio de la neurociencia. Esta es la maquinita que hace el patch clamp. Este es el aparato de verdad. Este es un esquema y este es el aparato de verdad. Entonces, vemos lo de Fuster y acá vemos, por ejemplo, que no solo no estamos estudiando una neurona, sino que estamos estudiando una red de escala mayor. Se integra en su actividad para resolver esta tarea que nos parece tan sencilla de recordar un rostro y después elegir cuál cerebro humano. Y estamos hablando de una tarea que es una conducta compleja, que es una tarea de memoria de trabajo de corto plazo visual, y incluso estamos hablando y utilizando términos que provienen de la investigación psicológica, como por ejemplo el concepto de memoria de trabajo. ¿Sí? Y hay modelos psicológicos que se utilizan como fuente de apoyo para el desarrollo de este tipo de investigaciones. Entonces, como había dicho al comienzo, vamos a ir un poco más atrás para repasar esos conceptos, pero hay distintas ramas. ¿Dónde está por acá? Hay distintas ramas. Estamos bien atrás. Pero no lo puse. Hay distintas ramas de las neurociencias que implican varios recortes del objeto, que utilizan diferentes métodos. Vieron que los métodos que utilizamos en estos tres ejemplos son completamente diferentes, y que además las distintas ramas de las neurociencias se dirigen a distintos niveles de organización del sistema nervioso. Siempre hay una parte del sistema nervioso, ya sea una molécula o el cerebro entero trabajando, desde una neurona hasta una red
de escala mayor. Por eso son neurociencias, porque siempre hay cerebro o tejido nervioso en juego en la investigación. Pero, esto es muy importante tenerlo en cuenta, son recortes diferentes y por lo tanto los aportes que estos recortes pueden hacer a la clínica psicológica, sea lo que sea que esto signifique, ahora vamos a tratar de definirlo, son diferentes, ¿sí? Entonces, yendo ya a la importancia de neurociencias para la clínica, uno tendría que definir qué es la clínica. Muy rápidamente la voy a definir como las actividades de diagnóstico y tratamiento dirigidos a la calidad, a obtener la mejor calidad de vida del paciente. Cuando hablo de clínica, hablo de un paciente, alguien que tiene algún problema, algún trastorno, y la importancia, digamos, de qué transmite cada una de las investigaciones neurocientíficas a esta clínica, por supuesto, es variable. Según qué rama de la neurociencia se trate, por ejemplo, como mencionábamos, la plasticidad en ratas es un marco conceptual muy importante para pensar qué ocurre con las interacciones, con la conducta, o sea, qué produce la modificación de la conducta en el cerebro humano o la modificación del ambiente en el cerebro humano. Puede ser un aporte, pero es un aporte que es un marco general. En el otro extremo tenemos la neuropsicología, que es una disciplina a la que yo me dedico, que tiene una aplicación directa, porque es una disciplina que tiene un costado clínico, enseguida lo vamos a ver, muy importante. Pero no todas las ramas de la neurociencia tienen esas características. Incluso un estudio como el que mostrábamos recién de memoria de trabajo visual no tiene una aplicación directa a la clínica. Es una aplicación mediada por otras cuestiones. Por ejemplo, por algún modelo, algún grupo de investigaciones de sujetos que tengan, por ejemplo, alteración de la memoria de trabajo visual por producto, por ejemplo, de una lesión cerebral. Pero la aplicación no es directa. No solo no es directa la aplicación del conocimiento neurocientífico porque el conocimiento trabaja en un nivel de organización de menor escala espacial, como por ejemplo la neurona aislada o un receptor, no solo porque trabajemos con un animal en vez de trabajar con el cerebro humano, el cerebro y la conducta humana, sino simplemente por el carácter aplicado o básico de ese conocimiento. Por ejemplo, las investigaciones en neurociencia cognitiva, al estilo de la que vimos con Fuster, con este investigador español, son más básicas que aplicadas. Tienen aplicaciones, se extiende la neurociencia cognitiva, que es otra rama, diferente de la neuropsicología, diferente de la neurobiología, tiene algunas aplicaciones, pero es principalmente una ciencia de tipo básica. Entonces, la importancia de la fuerza, la importancia, la relevancia de la aplicación de los conocimientos, las distintas ramas de la neurociencia, es variable. Y también es importante, cuando yo digo que por ahí el conocimiento es básico, eso no quiere decir que necesariamente no va a ser aplicado. Puede ser que se aplique y que se aplique un poco más tarde, algunos años después, ¿no? Yo voy a dar dos ejemplos justamente para mostrar esto. Estamos en una época en que el conocimiento básico de manera bastante veloz se traslada a la aplicación, en este caso la aplicación clínica o a la aplicación educativa u otro tipo de aplicaciones. Pero estamos pensando en términos de la aplicación clínica. Y es una época en donde hay incluso un esfuerzo dirigido, ¿no?, a producir conocimientos que tengan veloz, rápida aplicación a la clínica o a los distintos campos de aplicación. Yo les voy a dar dos ejemplos de esto y que muestran
el grado de interrelación que va alcanzando la neurociencia con la psicología. Después voy a mencionar que las neurociencias siempre formaron parte de la psicología, pero digámoslo ahora de manera separada, la profunda interrelación que tiene el conocimiento neurocientífico, sobre todo el actual, con la psicología y con la conducta tanto típica como alterada de los humanos, ¿no? Esos ejemplos, uno se refiere a teoría de la mente y otro se refiere a neuronas espejo, ¿no? Por ejemplo, fíjense qué interesante, un tema tan, no actual porque ya hace varios años, un par de decenas de años que está presente en la psicología y en la clínica, que es el concepto de la teoría de la mente. El concepto de teoría de la mente, o sea, la teoría de la mente es la capacidad de inferir los estados mentales de los demás, cómo se siente el otro, qué piensa, qué quiere hacer. Los humanos somos una especie que utiliza mucho esa información para organizar su propia conducta social, su propia interacción social. Yo me acerco, me alejo, me cuido o agredo a partir de una inferencia que hago de qué es lo que el otro tiene en su mente, en su cabeza, en su cerebro, en su mente barra cerebro, y esto arranca con una investigación en animales. Este es el trabajo de Premak y Woodruff, que se llama así. Tiene el chimpancé, Sara se llamaba la chimpancé, tiene una teoría de la mente. Es decir, la investigación en conducta animal estaba haciendo, digamos, estaba llegando a un punto en donde el investigador se preguntó si el chimpancé era capaz de inferir la intención del investigador. Y entonces realiza una serie de experimentos muy convincentes, al principio no tanto, pero después cada vez más convincentes de que efectivamente Sara, la mona, era capaz de inferir las intenciones del experimentador. Y fíjense, esto es en el año 1978, ¿sí? Y fíjense este otro trabajo, en el año 1985, en otra revista muy importante, Cognition, una revista líder en publicaciones en cognición, ¿sí? De Baron Cohen, que está titulado ¿Tiene el chico autista una teoría de la mente? O sea, fíjense que en 7, 8 años, un concepto que se origina y se desarrolla en la investigación en animales se utiliza para abrir una interpretación completamente renovadora acerca del funcionamiento de la mente de los chicos autistas. Entonces, ¿hay investigaciones básicas? Sí, pero hoy son básicas. Mañana puede que no. ¿De qué depende? De la capacidad que tenga otra disciplina, en este caso la psicología del desarrollo o la psiquiatría infantil, no sé exactamente qué es Baron Cohen, si es psicólogo o psiquiatra, es inglés, está en la escuela inglesa, puede ser que sea de la psiquiatría, pero todo su trabajo es conductual, ¿no? Entonces, si esa disciplina está en condiciones de asimilar ese concepto e incorporarlo a su propio campo de estudio, a su propio constructo teórico, bueno, entonces pasa a ser aplicado. Y entonces esa investigación en animales, si la mona Sara tenía teoría de la mente, era capaz de inferir las intenciones del investigador, pasó a utilizarse para desarrollar, por ejemplo, el test de Sally y Ann, que se utiliza para ver el progreso del desarrollo de la capacidad de inferir estados mentales en niños a los 4 o 5 años. Entonces pasó a la clínica, vino de la mona y terminó en la clínica infantil, tanto para evaluar el desarrollo normal de las capacidades de cognición social como para identificar chicos en riesgo de pertenecer al trastorno del espectro autista.
Y veamos otra también muy interesante, también otra investigación en animales, es las famosas neuronas espejos, también algo que digamos, se escucha, y esto provino de una investigación en monos, ¿sí? Un grupo de investigadores estaba estudiando sobre todo lo que se llama potenciales de preparación de acción. Estaban estudiando, estaban tratando de identificar qué neuronas, qué grupos de neuronas se activaban justo antes de que el mono realice una acción. Una acción es un conjunto de movimientos dirigidos a una meta, ¿no? El mono tiene que agarrar algo para comérselo, para llevárselo a la boca. Eso es una acción. No es un movimiento, es una acción. ¿Por qué? Porque tiene una meta, tiene un objetivo. Y entonces estaban viendo estos potenciales de preparación de la acción. Y entonces estaban estudiando eso y en un momento el investigador no se da cuenta de que el mono seguía conectado, porque el mono tenía una serie de electrodos implantados en su corteza para registrar estos potenciales, y él manipula los objetos y parece que se comió uno de los maníes que eran para el mono, y entonces ahí, como estaba conectado, sorpresivamente pudo accidentalmente y sorpresivamente pudo registrar que se producía también un potencial. O sea que las mismas neuronas que reaccionaban cuando el mono ejecutaba una acción, reaccionaban cuando el mono observaba que otro realizaba esa acción. Por eso se llaman neuronas espejos, ¿no? Porque actúan tanto en la fase motora de la acción como en la fase perceptiva, donde uno reconoce qué acción está desplegando el otro. Bueno, y esto fue un descubrimiento relativamente reciente, en los años 80, 90 del siglo pasado, y, por ejemplo, hoy día tenemos este tipo de investigaciones con imágenes, con neuroimágenes cerebrales en autismo, que muestran que los chicos con este trastorno del espectro autista tienen una activación diferente en tareas de este tipo, tareas que tienen que activar el sistema espejo en la corteza humana, porque eso que se vio en monos se replicó no con la misma tecnología, no con la misma metodología. En los monos se usaban electrodos implantados en la corteza, en los humanos se utilizan neuroimágenes cerebrales, que son técnicas no invasivas, pero que dan una información un poco diferente. Acá no es registro de potenciales, acá es imágenes que reflejan áreas corticales activadas. Y entonces se ve, por ejemplo, que en el caso de los chicos autistas hay un funcionamiento diferente del sistema espejo. Entonces, bueno, se desarrollan una serie de teorías a partir de eso, planteando que la dificultad para inferir estados mentales que tienen los chicos del espectro autista se debe a un mal funcionamiento del sistema espejo, a la incapacidad de reproducir en la mente cerebro propia la acción que está desplegando el otro, y por lo tanto una dificultad para inferir qué es lo que el otro tiene en su mente, qué es lo que el otro intenta. Entonces, nuevamente tenemos un traslado muy rápido de un conocimiento obtenido, un conocimiento de una rama básica, ese estudio en monos es un estudio básico, y hay un rápido traslado de conceptos elaborados a partir de una investigación básica a el dominio clínico. ¿Sí? Acá no hay un test que permita identificar esto. Las imágenes no sirven como test fiable, le falta validez y confiabilidad, pero es una investigación que aporta a la comprensión de la naturaleza del trastorno que tiene los individuos con trastorno del espectro autista. Entonces,
Hay dos ramas dentro de las múltiples ramas de las neurociencias. No voy a hacer la lista porque es muy larga. Incluye a la psiquiatría, a la neurología, a la neuroanatomía, a la neurofisiología, bueno, un montón de ramas. Pero dos de las ramas, yo diría, más vinculadas a los intereses de los psicólogos, al menos de los psicólogos nuestros. Los psicólogos en el mundo se interesan por muchas cosas y por muchas otras cosas, por ejemplo, conducta animal, que cosa que no está tan desarrollada en nuestro campo, en nuestro país. Hay gente que lo hace y lo hace muy bien y muy seriamente, pero no es un gran campo, o por lo menos no atrae el interés masivo de los estudiantes de psicología. Dos de las ramas que se relacionan más con la conducta humana son la neuropsicología, que enseguida voy a explicar, y la neurociencia cognitiva. ¿Por qué? Bueno, porque estudian conducta humana compleja, lenguaje, memoria, atención. Y son dos ramas además que se vinculan con la psicología porque utilizan modelos psicológicos. La neuropsicología tiene además una rama clínica. Hay una neuropsicología básica que estudia la relación entre las funciones mentales complejas de los humanos y el cerebro. Básicamente lo que le interesa es conocer la base cerebral de las funciones complejas humanas: memoria, atención, teoría de la mente, empatía, lenguaje, lectura, escritura, cálculo, etc. La neuropsicología entonces es una disciplina que estudia la base cerebral de las funciones complejas humanas y lo hace a partir de un método muy particular, que es estudiar a los pacientes que sufrieron una lesión cerebral. Son lesiones cerebrales espontáneas, o sea, el neuropsicólogo no produce la lesión, como sí hace el neurobiólogo. El neurobiólogo que trabaja con un método lesional realiza lesiones programadas de acuerdo a su teoría, sus hipótesis y al campo en general de la investigación que está abordando. Y en cambio, en nuestro caso, nosotros estudiamos pacientes que por otra razón tuvieron un infarto cerebral, un traumatismo de cráneo, una herida de bala, lo que fuere. Bueno, el COVID produce lesiones cerebrales, etc. Y estudiamos los efectos de esas lesiones cerebrales espontáneas, no controladas, sobre la cognición y lo que en nuestra jerga llamamos la conducta, pero que en realidad es la emoción y la motivación de la conducta. Enseguida vamos a aclarar un poquito esto. Y el aspecto clínico, o sea, en general la neuropsicología, el aspecto clínico consiste en la evaluación y el tratamiento de los déficits cognitivos y los déficits conductuales, emocionales, motivacionales, que producen estas lesiones. Es decir, nosotros en neuropsicología no estudiamos una neurosis. Por supuesto, un paciente con un neurótico, como según dicen algunos, los que saben, somos todos, puede tener una lesión cerebral también. Y con esa carga o con sus características va a reaccionar a esa lesión cerebral. Pero lo que nosotros estudiamos son los efectos de la lesión cerebral sobre la cognición. Por ejemplo, pierde la memoria, pierde la atención, pierde el control de impulsos, se deprime por efecto de la lesión, no por reacción a la lesión, que también hay, también se puede sumar eso, ¿sí? Sino por efecto, hay ciertas lesiones ubicadas en determinadas estructuras del cerebro que producen depresión o producen manía, el reverso de la depresión, o producen apatía. Por ejemplo, uno de los efectos del COVID prolongado es una apatía muy importante. Los pacientes, después incluso de que ya no tienen virus, se curó la infección, sobrevivieron, y sin embargo siguen teniendo una apatía muy marcada, una dificultad para iniciar cualquier tipo de actividad. Y es muy, muy molesta, digamos, y es muy, afecta mucho el desempeño del individuo, porque bueno, no tiene ganas de hacer nada, está tirado en una cama y está apático. Entonces, la clínica neuropsicológica estudia el efecto, o sea, el diagnóstico y el tratamiento de los déficits cognitivos y conductuales
producidos por estas lesiones espontáneas. Hay que señalar que la clínica neuropsicológica no es solo del psicólogo, es una clínica interdisciplinaria porque el paciente tiene un daño cerebral que requiere atención, disímil, algunos son lesiones que se produjeron y bueno, ya está. Otras son en desarrollo, por ejemplo, las lesiones que producen demencia, las enfermedades dementizantes son progresivas y requieren, por ejemplo, intervención de médicos, neurólogos, psiquiatras. Hay que usar a veces medicación y otras veces no. Lo más neuropsicológico generalmente es conductual, es decir, el diagnóstico es un diagnóstico que se hace a través de entrevistas que evalúan la función psicológica afectada, la función básica, lenguaje, memoria, etcétera, o a través de aplicación de test que evalúan el rendimiento en esos dominios, ¿sí? Y la intervención es una intervención también conductual. La intervención de rehabilitación es estimular el problema del lenguaje, intentar con el paciente reorganizar la función o a través de acciones sobre el entorno, modificar el entorno familiar para que la vida del paciente sea mejor, más llevadera para él y para su entorno también. Por eso es una clínica interdisciplinaria donde intervienen profesionales de la psicología, fonoaudiología, psicopedagogía, terapia ocupacional, musicoterapia, hasta profesores especializados en alguna disciplina artística, de expresión, que intervienen para mejorar la calidad de vida del paciente. Asistentes sociales también. Entonces, eso sería la neuropsicología, que es, yo diría, la rama más clínica de todas las neurociencias. Siempre haciendo la salvedad de que es la que más directamente se vincula con la clínica, aunque también se alimenta de todos los conocimientos básicos que producen otras ramas de las neurociencias. ¿Cuál sería un poco mi mensaje final? Las neurociencias siempre fueron parte de la neuropsicología. Las neurociencias siempre fueron parte de la psicología. Si la psicología es la ciencia que estudia la conducta, bueno, las neurociencias estudian el órgano que se relaciona con la conducta, que es en el caso de los humanos el cerebro, en el caso de los moluscos marinos será el ganglio, en el caso de la plicia, o el ganglio en el caso de un gusano, si estamos estudiando la conducta del gusano. Las neurociencias siempre fueron parte de la psicología, para bien o para mal. Las neurociencias tuvieron, mejor hablar siempre en plural, y tiene limitaciones. No hay ninguna rama de la ciencia terminada. La astronomía, no, la física, ni loco. La psicología, menos. Acá estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de kiosco. Alguien puede vender que su método es el mejor del mundo y que está terminado y está demostrado de aquí para siempre y que nunca nada va a modificar ese esquema. Bueno, eso es una pavada, no es una ciencia. Eso es un kiosco. Podemos decir que las flores de Bach es un paradigma terminado. No se completa con investigación nueva. Bueno, pero eso no es ciencia, ¿sí? Puede ser que a alguien le sirva, ojo, yo no niego eso, ¿sí? Pero no es ciencia. Y entonces la neurociencia tuvo y tiene limitaciones. No es una disciplina terminada. Hubo y hay enfoques, o sea, hubo algunos muy marcados y otros no tanto, y hay en la actualidad enfoques reduccionistas en las neurociencias. Una profesional muy reconocida, la vi en un video diciendo, con las neurociencias vamos a resolver el problema del aprendizaje de la lectura en los chicos. Y eso es una pavada. No es cierto. Porque los problemas de aprendizaje de la lectura
no dependen solo del cerebro, dependen de otros factores, por ejemplo, del ambiente, por ejemplo, de la calidad de la enseñanza, por ejemplo, de las condiciones socioeconómicas en que se despliega un chico, que se desarrolla. Entonces, hay que tener cuidado, siempre hay embelezamientos con el objeto o con los hallazgos de la rama de la ciencia y a veces negligencia y a veces interés. Entonces yo soy las neurociencias, yo te vendo este remedio milagroso. Esto también pasa. Digamos, pasa en las neurociencias y pasa en ramas de la psicología, digamos, no estamos hablando sobre, qué sé yo, la programación neurolingüística, que es una derivación del conductismo y no tiene nada de neuro, nada, el nombre nada más. También es un invento. Y también es un kiosco y no es ciencia y no está abierto al debate, a la discusión científica. Entonces, ¿hubo y hay enfoque reduccionista en neurociencia? Sí. También es cierto que tuvo y tiene resistencia desde otros enfoques. Hay, por ejemplo, resistencias a ingresar los aportes de la neurociencia en muchos campos de la psicología, que son, digamos, elegidos esas resistencias, elegidas, por otras corrientes y otros paradigmas de investigación. Algunos tienen temores de que las neurociencias se coman todo. Es cierto que las neurociencias, digamos, pueden ser el foco del interés, por ejemplo, de los laboratorios farmacéuticos. Eso es cierto. Pero hay que tener cuidado con lo que se dice. Porque a partir de ese tipo de cosas, es cierto que, digamos, por ejemplo, tomemos un solo caso. La neuropsicología se ocupa de las demencias. Los laboratorios pusieron mucha plata en tratar de desarrollar fármacos que curen la demencia. Y hace poco empezaron a hacer propaganda. Yo, como soy un poquito más viejo, ya he visto varios fármacos que se proponían para curar la demencia. Bueno, no hay. E incluso, según me comentaba un dirigente muy importante de un centro mundial que distribuye plata para investigar Alzheimer, me dijo, ¿sabes cuántos años y cuántos millones de dólares se gastaron en buscar la molécula que explique la demencia en la enfermedad de Alzheimer? Y eso está mal concebido, porque el Alzheimer es una enfermedad del desarrollo tardío, de la tercera edad, de la vejez, en donde hay un montón de otros problemas, enfermedades cardíacas, vasculares, cuestiones de declinación cognitiva, pérdidas, bueno, todo lo que quiera. La verdad que intentar una explicación, encontrar la molécula que explique, como antes en las enfermedades infecciosas, encontrar el germen que explique la enfermedad, está mal concebido. Este es un tema muy importante para que los psicólogos tienen que entender. Hay enfermedades en donde la molécula decide. Es cierto que eso es así. Hay enfermedades genéticas que con un solo gen produce un desastre en el cerebro y, por ejemplo, la Corea de Huntington, la demencia que está vinculada a la Corea de Huntington, depende de una molécula. Tenés el gen y sonaste. Pero esto no es la mayoría de las cosas que nosotros vemos. No es así en la esquizofrenia, no es así en la enfermedad de Alzheimer. Hay muchos genes en la enfermedad de Alzheimer que parecen ser genes de riesgos. Hay sujetos que tienen esos genes y no tienen Alzheimer. Entonces, es el producto de una interacción entre factores genéticos y factores ambientales, ¿sí? Entonces, hay gente que tiene temor a este tipo de cosas y en realidad lo que está produciendo el avance científico serio en este tipo de trastornos es la integración de la psicología al estudio de estos pacientes. Hay una definición que me gusta mucho, que plantea un tipo que trabaja en trastornos del aprendizaje, ¿no? Pero se aplica a otras patologías.
El tipo dice algo así como, en las enfermedades o en los trastornos, para no llamarla enfermedad, en los trastornos que se definen por la conducta. Esto es en sí mismo una unidad conceptual. Trastornos que se definen por la conducta. Por ejemplo, el autismo es un trastorno que se define por la conducta. Tiene tales, tales y tales características. La dislexia es un trastorno que se define por la conducta. La demencia de Alzheimer es un trastorno que se define por la conducta. La esquizofrenia es un trastorno que se define por la conducta. Y ahí está la psicología, con todas sus herramientas. Entrevista, test, escala, lo que quieran. Observación, entrevista al entorno. Los trastornos que... Entonces, primera parte, los trastornos que se definen por la conducta, decía este hombre, entre ellos todos los trastornos de aprendizaje, son en general multigenéticos. O sea que no hay un gen que produce ese trastorno, sino que hay muchos genes que se tienen que combinar de una manera desgraciada para producir un riesgo genético de ese trastorno. Entonces, primera parte, las enfermedades que se definen por la conducta, en general son multigénicas. Y otra parte que él dice que es muy importante, y son moduladas por el ambiente. Y esto es muy interesante en los estudios de gemelos, que algunos psicólogos denostan. En el estudio de los gemelos es muy interesante porque el gemelo es un modelo natural de un clon genético. Los dos gemelos que nacen de un solo huevo, es un huevo cigota, se dividen en dos y salen dos individuos, son dos clones que tienen la misma información genética. Entonces es muy interesante ver en los gemelos cómo, y sobre todo si están separados al nacer, por ejemplo, gemelos dados en adopción, hay estudios que siguen centenares de casos, entonces estudian cómo pesa el factor genético en las características compartidas entre los dos gemelos. Bueno, por ejemplo, si un gemelo tiene esquizofrenia, el otro gemelo, aunque se haya creado en otro ambiente, tiene una probabilidad del 50% de hacer una esquizofrenia. Eso es una probabilidad muy alta. Si yo tuviera un padre esquizofrénico, tendría un 25% de probabilidad de hacer una esquizofrenia. Y si tuviera un hermano, tendría un 13, 14. Y si no tengo ningún familiar esquizofrénico, tengo una probabilidad del 1% de hacer una esquizofrenia. O sea, hay un peso genético, no hay ninguna duda. Los estudios de gemelos muestran eso. ¿Pero qué muestran además? Muestra que teniendo los mismos genes, uno hace la esquizofrenia y el otro no. Entonces no se puede decir que la enfermedad esquizofrenia es genética. No se puede decir que hay un riesgo genético, sí, hay un riesgo genético. Pero hay algún otro factor que no es genético, ¿sí? Que puede ser epigenético o puede ser, ambiental. El ambiente actúa epigenéticamente sobre la expresión de los genes. Pero hay un factor ambiental. Y entonces ahí hay un lugar enorme para los psicólogos que no hacen neurociencias, porque tienen un montón de instrumentos para estudiar todo esto. Por ejemplo, cuáles son los factores que protegen del desarrollo de la esquizofrenia. Hay estudios ambientales que muestran que la psicosis es 4 veces más frecuente en ambientes urbanos que en ambientes rurales. Y es un factor ambiental, no es genético. Bueno, entonces, lo que yo digo es que las neurociencias como ciencia están muy vinculadas a los intereses de la psicología y son parte de la psicología, ¿sí? Porque estudian la conducta, porque estudian la relación entre la conducta y el órgano que sustenta la conducta, que es el cerebro, el sistema nervioso, ¿sí? Y es cierto que hay corrientes que tienen resistencias, algunas fundadas
y otras no fundadas. Es cierto que hay quienes usan el prestigio en las neurociencias para tratar de desplazar, por ejemplo, del ejercicio profesional a otras ramas y a otras disciplinas. Yo también he visto cómo, por ejemplo, en nuestra Facultad de Psicología no se deja ingresar a los psicopedagogos a ciertas carreras de especialización para preservar el interés corporativo de los psicólogos en la atención de cierto tipo de trastornos, más allá de las discusiones que podemos y debemos hacer sobre la formación. Pero, por ejemplo, eso lo resuelve el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación le da a los psicopedagogos incumbencias para trabajar en trastornos del aprendizaje. Y la Facultad de Psicología de la UBA se las niega. Entonces, hay resistencias. Digo esto porque, por ejemplo, no dejan entrar a la carrera de especialización en neuropsicología a los psicopedagogos. Cuando yo propuse que sí que yo soy el autor del proyecto de esa carrera, y propuse que sí se los incorpore, porque no tienen ninguna inhibición por parte de sus incumbencias profesionales. Yo creo que las miradas corporativas también son un elemento que afecta al desarrollo de la disciplina. Hay que defender el trabajo de los psicólogos, sin ningún tipo de duda, hay que defender su remuneración, hay que defender sus incumbencias, pero las miradas corporativas a veces son muy cortas. Bueno, entonces, acá acabo de leer el chat. Barón Cohen es psicólogo, aporta Silvia Jacu, y Andrea preguntó si con la demencia pasa lo mismo que con la esquizofrenia. Son dos trastornos diferentes. En la esquizofrenia no hay una alteración cerebral tan identificable como lo hay en la demencia. La esquizofrenia, hay estudios funcionales que muestran que ciertas regiones del cerebro funcionan de manera distinta a la población que no tiene esquizofrenia, ¿sí? Y también hay la evaluación neuropsicológica, por ejemplo, muestra que la evaluación neuropsicológica es una evaluación psicológica, pero que tiene una mirada ¿no? Entonces, busca identificar patrones producidos por daño neurológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, los pacientes con esquizofrenia tienen algún funcionamiento cognitivo que muestra que hay ciertas áreas cerebrales que no funcionan bien. Es decir, o sea, se identifican patrones en la conducta cognitiva de los esquizofrénicos, pero no es igual, es distinto a la demencia. No, la demencia es un trastorno degenerativo no muy bien comprendida toda su cadena etiopatogénica, o sea, sobre su causa neural, es progresivo y deteriora. La esquizofrenia es una enfermedad que aparece en el desarrollo, es curioso este fenómeno, aparece, por ejemplo, en la adolescencia o en la primera juventud, evoluciona por brotes y tiene remisiones. Entonces, no es igual. Hay más instrumentos farmacológicos para la esquizofrenia que para la demencia, es distinto. ¿Sí? Otro me pregunta qué daño se genera a nivel neuronal con la secuela del COVID. Ojalá lo supiera. No lo sabemos bien. Parece ser que hay un ataque directo, o sea, se encuentra virus dentro del tejido, sobre todo en algunas regiones, como el tronco cerebral, pero también hay una hipótesis muy fuerte de que hay un daño inflamatorio, o sea, el virus produce un proceso inflamatorio y el proceso inflamatorio ataca estructuras cerebrales, como produce en otro tipo de enfermedades inflamatorias, se produce lo mismo. ¿Sí? Entonces, sigamos a la actualidad, porque si no, no corto. Lo que está clarísimo en la actualidad es que los psicólogos y la psicología no se pueden sacar a la neurociencia de encima, ¿sí? Esperemos que esto
sea parte de lo que ustedes contribuyan a mejorar de la psicología. Una incorporación más plena de los datos de las neurociencias como parte de un debate académico, teórico, clínico, ¿sí? De todas las ramas de la psicología, incluida la neuropsicología y las neurociencias básicas. Me preguntan si mi materia es selectiva. No, no, es obligatoria, está en primer año, se nota que la cursaste en otro lado, que no en la otra cátedra. Aldo, si te parece, podemos abrir un espacio de preguntas cortito y después vamos cerrando, porque veo que aparecen muchos comentarios y por ahí capaz quedaron algunas dudas o ganas de preguntar algunas cosas. Si quieren pueden ir mandando el chat. Bueno, ¿preguntas? Muchos halagos. Muy bien. Bueno, Buenas, perdón, antes de que cerremos. ¿Cómo estás, Aldo? ¿Cómo están todos? A mí me quedó como algo dando vueltas con respecto a lo que decías de los factores ambientales, o sea, la importancia que tiene, más allá de toda la carga genética, el factor ambiental. Y lo conectaba con un poco como la importancia que tiene abrir un poco como la mente a la hora de estudiar psicología y estudiar en la facultad y pensar como lo importante que es la interdisciplina, como que me hizo pensar que, por ejemplo, todos los factores sociales a la hora de pensar todos estos padecimientos y etcétera, pueden tener una carga muy importante, por ejemplo, con lo que dijiste de los gemelos. Puede haber una misma carga genética, pero si son dos personas que se desarrollan en ambientes totalmente distintos, me hace pensar en lo importante que puede ser el factor social y a su vez lo importante que es que en nuestra formación nos digan lo importante que es el factor social, por ejemplo, por nombrar uno. Y también me hace conectarlo con algo que decías al principio de, por ejemplo, la importancia de la clase social en la cual uno se desarrolla o nace o es criado o criada, y me parece que todas estas perspectivas como que quizás no son tan mostradas desde el lado de la facultad, como que no sé si todos o todos salimos con una impronta así de que es importante la clase social en la cual nos desarrollamos, y nada, y más a forma de comentario, como me parece muy importante que tengamos esta perspectiva de la clase social en la cual somos criadas, porque es totalmente distinto las condiciones en las cuales cada uno se desarrolla o los, no sé, recursos con los cuales contamos, la contención que tenemos a la hora de criarnos, o sea, todos esos aspectos me parece que son muy importantes y me parece súper interesante también conectarlo con la neuropsicología o la rama que sea, y poder hacer justamente como una unión de ambas perspectivas, digamos. Era más un comentario y saber qué opinaban o... Es muy importante lo que decís, es muy importante. Yo creo que uno, digamos, fíjense cómo se entrelaza el interés con el manejo político y con las consecuencias académicas, ¿no?
Hubo, digamos, cuando se crea la Facultad de Psicología, ahí alguno me preguntaba a qué me dedico yo. Yo me formé en medicina, soy médico, hice neurología y después hice neuropsicología. Y toda mi carrera académica es en la Facultad de Psicología, incluso mi doctorado es en psicología, en temas de neuropsicología. Pero, digamos, cuando nace la carrera de psicología, nace en el marco de la Facultad de Filosofía y Letras, y tiene una mirada más filosófica, antropológica, sociológica, en ese ambiente se desarrolla. La pelea genuina, importante, por desarrollar la carrera de psicología y la facultad de psicología, se emparentó con una deriva profesionalista de la psicología. O sea, la idea de que lo que se tiene que formar es un profesional psicólogo liberal, y más reducidamente algunos tienen en su imaginario que se tiene que formar un psicoanalista que trabaje en un consultorio privado haciendo psicoterapia, ¿sí? O haciendo psicoterapia que no sea psicoanalítica, y eso es una mirada muy estrecha de la psicología. Hay muchos campos de la psicología, enorme cantidad de campos, y muchas miradas que, digamos, se tienen que alimentar de otros lugares, de la sociología, de la antropología, qué sé yo, todo el tema de la evolución de la especie humana. Eso es muy importante. O temas, por ejemplo, Jacobo seguro que esto conoce bastante, temas como trastorno del aprendizaje. Esa burrada que decía esa persona de que con las neurociencias vamos a resolver los problemas de aprendizaje de la lectura, es una burrada, porque la etiología principal en nuestro país de la dificultad de aprendizaje, no los trastornos de aprendizaje, no la dislexia, las dificultades para aprender a leer, se deben a que la escuela es mala y que tenemos una escuela sesgada en dos partes, una escuela supuestamente de más calidad para los que pagan, supuestamente, no siempre de mejor calidad, y una escuela de baja calidad para el resto de la población, también supuestamente baja calidad. En la investigación, y cuando recorremos esas escuelas, vemos escuelas de muy buen nivel, a pesar de que se desarrollan en un medio ambiente social pobre, ¿sí? Pero que dependen mucho de qué, de la acción de sus directivos, de sus docentes, y que tienen resultados completamente distintos. Entonces, el impacto de esos factores es muy grande, es enorme, sesga la vida de un individuo. La psicología no puede reducirse a una visión profesionalista, terapeuta-paciente, y para un recorte muy estrecho de los problemas de nuestra especie. No es solo la neurosis. Hay un montón de problemas. Los problemas que abordamos los neuropsicólogos. Por ejemplo, la neuropsicología no tiene herramientas para tratar un neurótico, tratar una neurosis. No tiene herramientas para tratar por ejemplo, una manía, que es más del campo de la psicología y de la psiquiatría. No tiene herramientas, para un montón de otras, una histeria, no la puede, o un trastorno histérico, o una crisis histérica, la neuropsicología no tiene herramientas para eso. Pero así como la neuropsicología no tiene herramientas para eso, hay otras corrientes que no tienen herramientas para tratar a los pacientes neuropsicológicos. A veces alguna gente se enoja, pero lo que yo digo es una verdad de perogrullo, que hace bien. Si yo digo, el psicoanálisis no hizo ninguna contribución a la neuropsicología, es una verdad, porque no se ocupó de eso. La mejor contribución del psicoanálisis a la neuropsicología la hizo Freud con su libro sobre las afasias, y que después abandonó la neuropsicología y se dedicó a hacer un constructo teórico muy importante, muy trascendente y muy influyente, que fue el psicoanálisis. Pero eso no sirve para los problemas
clínicos que aborda la neuropsicología clínica. Y eso hay que reconocerlo que es así. Y cuando nosotros tenemos, desarrollamos alguna forma de intervención para mejorar el aprendizaje de la lectura, también tenemos que reconocer nuestras limitaciones, porque no dependen solo de nosotros. Nosotros estamos 15 minutos en una escuela o, que es en el mejor de los casos, 1 hora, 2 veces por semana en el consultorio con un chico, y el chico está todos los días en la escuela. Y la escuela nosotros no la modificamos, no podemos modificarla. Ahí tenemos una limitación. Nosotros tenemos que participar en un movimiento social. Si no, no lo resolvemos. Eso es así. Entonces, creo que la deriva profesionalista, para decirlo de una manera un poco más peyorativa, profesionalista, exagerada de la psicología, la ha hecho abandonar muchos puntos de mira que la empobrecen. Facilitan la defensa corporativa del nicho académico en el que uno está, pero no ayudan a la disciplina, no la ayudan. Y no ayudan a incorporar lo que la disciplina está dando en el mundo. Llevamos atraso. Hay mucho esfuerzo, hay mucha gente que hace esfuerzo en la facultad, docentes, profesores, pero la verdad que la institución, hay de nuevo lo mismo, el individuo en la institución. Lo que hace el individuo no puede resolver lo que la institución está trabando, con el método que utiliza, ¿no? Las cátedras feudo, la falta de debate, la persecución del que no defiende el mismo credo o el mismo interés político, ¿no? Ese es un problema grave para la universidad y para la universidad estatal. En la universidad privada no existe ese problema porque ya está al servicio del dueño, ¿sí? Pero en la universidad estatal, es un terreno de disputa al servicio de quién está. Ojo que los dueños también quieren subordinar o eliminar esa función de la universidad estatal. Uno puede utilizar una carrera de neurociencias para hacer una carrera política, y tenemos algunos ejemplos muy recientes, o lo van a ver en el panorama nacional. Y bueno, y también hay que cerrarle la boca a la universidad cuando la universidad o sus laboratorios opinan sobre temas tan trascendentes como por ejemplo la pandemia, sus efectos psicológicos, el COVID, sus efectos neurales y por lo tanto sus efectos posibles en la conducta, qué sé yo. ¿Dónde estamos? ¿Por qué esta facultad tan potente no está en el centro de toda esta discusión? Hay mucha miseria en eso. El kiosco no nos ayuda. Y quizás, Aldo, no sé si pudiera acotar algo. Yo noto como que hay mucho divismo, ¿no? Como que todos quieren sobresalir, hay poca solidaridad con respecto al trabajo. Al trabajo de rehabilitación, yo vengo de una camada, tengo 41 años, retomé ahora, después de 20 años, ya había empezado la carrera muy joven, no la pude continuar, retomé ahora. Soy profe de educación especial de sordos, particularmente, trabajo en un hogar para adultos con discapacidad, y la verdad que lo que noto es que hay poca solidaridad entre los profesionales de todas las áreas, ¿no? Como que cada uno tiene sus 15 minutos, sus 20 minutos de terapia, de lo que sea, de rehabilitación, de acompañamiento y demás, y es como que hasta acá llegué, ¿no? O sea, el límite de, bueno, General Paz, del otro lado, provincia, no me meto, ¿verdad? Y eso lo noto mucho, o sea, y en detrimento del paciente, Sí, claro. ¿no? Claramente. Eso es así, y lo veo hace 17 años que trabajo en el mismo lugar, y veo una pasarela de profesionales que pasan, y cada uno con su libro. O sea, y ninguno quiere como que no, hasta acá. Yo digo, tantos años de esfuerzo, ¿no? De involucrarse, de formarse,
de actualizarse para que después ese trabajo sea tan limitado. Digo, la bajada de línea ha sido tan, y es tan notoria, que lo notas en estas consecuencias que son desfavorables Sí, para el claro. paciente. Seguro. Es una sociedad que promueve activamente el egoísmo y el individualismo. Exacto. Estoy diciendo la sociedad y el poder, no siempre eso está en el gobierno, digo porque sale por todos los poros, ¿no? La visualización del emprendedurismo. Yo veo la cantidad de muchachitos subidos arriba de una moto repartiendo, no sé, y con una expectativa ridícula. No se puede promover eso. Sí se puede. Además hay poderosas fuerzas que al lucrar con ese tipo de cosas la promueven. Pero la verdad que esa lucha es muy dura. Y entonces nosotros desde la Facultad de Psicología, la institución, ¿cuál fue el mensaje que dio? Un mensaje individualista frente al tema de la pandemia. Entonces ahí estamos también cooptando, y no porque eso surja de una investigación seria, porque sería muy interesante discutir el egoísmo y el altruismo, porque eso existe en todos los animales sociales, y tiene cierto tipo de explicaciones, y tiene, por supuesto en los humanos, una dimensión cultural e ideológica también muy diferente. Pero no digo eso de que es importante discutirlo seriamente, científicamente. El uso del valor de la fama de la institución, del prestigio de una institución, para mandar un mensaje que es verdura total. Cuídense, sálvense solos. Y entonces eso es también cooptación de la institución y del presupuesto de la institución para los intereses, porque ahí se produce material para que publique Clarín y sostenga una línea sobre ese problema. Entonces, que además no está vinculado específicamente al problema, está oportunistamente vinculado al problema de la pandemia para la disputa del poder político. No es tampoco, qué sé yo, por ahí hay intereses en vender una vacuna u otra vacuna, etcétera. Digo, pero la institución no puede quedar atrapada en esa situación, y eso depende de sus profesores y de los alumnos. No es sencillo, pero tenemos que defender la universidad. Cuando hablamos de la defensa de la universidad, estamos diciendo esto. Cuando se habla de la defensa de la educación pública, estamos diciendo que más de la mitad de los alumnos de escuela primaria concurre a escuelas privadas. Yo he hecho encuestas a mano alzada entre mis alumnos en neurofisiología cuando teníamos presencial, preguntando de qué educación venían, privada, secundaria, ¿no? Privada o estatal, y la mayoría venía de educación privada. Todo eso incluye un sesgo. Yo trabajé en una universidad privada y escapé a las 2 semanas de dar clase. Jacobo se ríe porque ella se quedó con el balurdo. No lo soporté, me fui. ¿Por qué? Porque son instituciones regidas por el lucro. Entonces, el tema de la ciencia, el tema de la solidaridad, el tema de la interdisciplina, está subordinado al lucro. Sí, aún así, con respecto a lo que es la educación pública y la privada, el plan de estudio es el mismo. Digo, o sea, no hay un plan distinto para privado, para estatal. Ahora, cómo lo das. O sea, el Ministerio de Educación es el mismo para todos. La adaptación curricular y el método, exacto, y el método y cómo se da, y qué se elige de dar de toda esa gama gigante que hay. También trabajé en colegio. Bueno, queda a criterio, como dice usted, queda a criterio de la institución y la bajada de línea. 2 chicos, hablando de la cuestión de cómo la sociedad o cómo el ambiente modifica, 2 personas con la misma edad, con el mismo barrio, uno va a colegio privado y otro a colegio del Estado, a fin de año, fijarse.
Sí, sí, sí. No, yo no digo, una cosa es la primaria, la secundaria, otra cosa es la universidad, que tiene una Sí, sí. dinámica Bueno, pero el trabajo es de democrática un poco hormiga, mayor. viene, Sí, sí, viene sí. de abajo. Sí, O sí, sea, el sí. trabajo es vertical. Sí, sí, sí. Ahí, por ejemplo, alguien se interesó por el perfil más científico del problema de la solidaridad, ¿no? Dice, ese tipo de comportamiento se debe a la falta de empatía. Ahora bien, falta de empatía positiva. Estoy seguro de que, Claro. digamos, de que empatía tiene. Nosotros damos una parte, un trabajo interesante de una investigadora que se llama Singer, que estudia la modulación de la empatía, ¿no? Y ahí la empatía se puede modular por la influencia ambiental. No es la misma empatía frente al dolor que sufre mi hijo que frente al dolor que sufre el hijo de otro, aunque yo soy un tipo solidario o empático, si queremos, ¿sí? Ujú. Y eso es así. O sea, existe la posibilidad de que la empatía se modifique y probablemente tiene algún valor adaptativo eso, de conservación de los propios genes, si vos querés. Tenemos más empatía con alguien que es más parecido a nosotros que con alguien que es distinto. Hay más empatía de los blancos entre sí, de los negros entre sí, que cruzando el color de la piel. Eso se ha visto y se ha medido, eso lo midieron los psicólogos sociales con escalas de prejuicio y también después se midieron con imágenes funcionales cerebrales que verificaban lo mismo que veían los psicólogos sociales con sus escalas. La empatía se modula. Si no, no se entiende por qué en un país como en Alemania se produjo un genocidio. Claro. O sea que más que modularse se puede manipular. Bueno, es una forma de modular. Modular es un término técnico, ¿no? Por ahí manipular tiene más Manipular es intención. político. Claro, manipular es un término político. Sí, efectivamente. Nuestra sociedad está sometida a sistemas poderosos de control, manipulación de Ujú. la conciencia. Cuando yo era militante estudiantil, pues fui una vez militante estudiantil, había aparecido un documento muy importante que se llamaba el Documento de Santa Fe. El Documento de Santa Fe era el programa ideológico de Ronald Reagan, el que lideró el neoliberalismo en Estados Unidos, el retorno, Ujú. la hegemonía del neoliberalismo en Estados Unidos. Y una de las cosas que decía ese documento es que la lucha de este fin de siglo y del siglo XXI es la lucha por el control de las mentes. Ujú. Esa es la lucha y que a eso se subordinan muchas acciones, incluidas acciones militares. Hay acciones militares que tienen más la búsqueda de impactar sobre la psicología, el estado anímico, la voluntad del oponente que para eliminarlo físicamente. El muro, ¿sí? En Palestina, el muro en México, ¿sí? Los bombardeos de escuelas de los palestinos por parte del Estado de Israel, esas son acciones político-ideológicas también. Fíjense además que no pueda resistir el propio pueblo israelí, que es de distintas religiones y de distintas culturas, pero que no pueda ganarle al núcleo guerrerista que gobierna el Estado y que ha dado vuelta parte de la ideología progresista judía, que la hay, Claro. y fue muy poderosa. ¿Sí? Entonces digo, por supuesto es lo que decía Ronald Reagan, es una época de control de la mente. Y por eso hay iniciativas, y digo, por eso uno teme por la universidad pública, porque la universidad pública es una trinchera de resistencia a eso. O puede ser, no lo es obligatoriamente, puede ser en la medida en que sus actores lo quieran, utilizando los recursos del gobierno tripartito o de lo que establezcan, ¿no?
Por eso hay una lucha tan, digamos, tan fuerte por el control de esos instrumentos. Y la lucha por silenciar al otro. Bueno, pero nos derivamos a la... Pero vieron que tiene puntos de contacto la neurociencia y la psicología con la política y el control. Es una época de control de las mentes. El tema de las mentes es decisivo y no es casual que también grandes, digamos, concentraciones de poder económico mundial focalicen sobre el problema del cerebro y de la mente. La OCDE, la Organización Mundial del Comercio, destina mucha guita a problemas de educación. Mucha plata ponen. Y no son los peores para, digamos, acerca de los contenidos que se discuten en las actividades. Pero bueno, a medida que yo voy acercando el billete, voy aceitando voluntades, ¿no? Y generas un sistema que, por ejemplo, no es las Naciones Unidas, o no es la Federación de las Universidades Autónomas del Mundo, es la OCDE. Entonces, eso existe, no podemos ignorarlo, se oculta. Un gran objetivo del poder es que no se lo conozca, que no tenga cara, tiene más poder. Bueno, eso decía Gibran antes de que Cabeza le sacara la foto y lo mandó a matar por sacarle la foto, ¿no? Bueno, los que no conocen la historia de Gibran, búsquenla, léanla. Es una de las historias de nuestro país. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por las preguntas, por la paciencia. Tuve menos enfrentamiento del que deseo. Me gusta más discutir. Gracias, Aldo. Bueno, se nos pasó la hora volando, por lo visto, todavía quedaron un montón de cosas para charlar. Pero bueno, vamos a ir cerrando. Te agradecemos un montón, Aldo, desde el impulso. Y bueno, me imagino que todos los estudiantes que participaron hoy también están muy agradecidos. También les invitamos a participar mañana de la presentación del libro de Ana María Fernández, Psicoanálisis de los lapsus fundamentales a los feminismos del siglo XXI. Y el jueves tenemos el próximo encuentro de este congreso que se va a tratar sobre las manifestaciones clínicas en la pandemia, donde van a participar Silvia Razzi y Marcelo Klingo. Así que bueno, nada, gracias a todos. Sigamos organizándonos por otro tipo de facultad. Ahí un poco Aldo comentaba, bueno, cómo se relaciona un poco la neurociencia, la psicología y cómo esto también tiene algo que ver con lo político. Así que desde ese lado nosotros proponemos una facultad diferente, otra facultad, otra alternativa al modelo del decano Viglieri y de Ledi, que está tan alejado, ¿no?, de la diversidad de las voces y de las perspectivas, y también de una visión de un rol más social de la universidad que queremos y que necesitamos. Que bueno, obviamente queremos que sea feminista y que sea inclusiva y que sea para todos, y bueno, y también por un centro de estudiantes que sea un poco más participativo y organizado para nuestras necesidades reales. Así que bueno, nada, eso, les invitamos a participar de los próximos encuentros de este congreso, y bueno, a la presentación del libro de Ana María mañana. Muchísimas gracias por participar a todos. Gracias, Aldo. Gracias, Silvia, también, que no te pude saludar al principio. Y nos estamos encontrando con paz. Muchas gracias. Chao. Hasta pronto. Chao, Chao, nos chao. vemos. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias.